Buenos días, donde quiera que estén. Mi nombre es Leti Guzmán Sánchez. Estoy aquí para acompañar en una sesión de nuestro programa Teleconnection, patrocinado por la Fundación Caritativa de WellMed. Hoy tenemos un tema sumamente importante, así es de que tomen notas. Hay oportunidad de que si tienen comentarios o preguntas, las pueden poner en el chat y vamos a darles espacio en los últimos 10 minutos de esta sesión para que hagan comentarios, para que hagan sus preguntas. Les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos cerrados para no tener distracciones durante esta sesión. Y una vez más, hoy el tema de hoy es muy, muy importante. Es para aprender, es para reflexionar y es también para poner en práctica. Hoy el tema es ¿qué es el duelo anticipado? El duelo anticipado es el proceso por el que pasan algunas personas antes de que se dé el fallecimiento de un ser querido. Para aprender de este tema, tenemos como invitada a alguien muy especial. Y yo quiero darle la bienvenida a Nilda Larrea, que es guía de desarrollo personal. Ella es fundadora de la Consultoría del Bienestar Emocional, un espacio dedicado a acompañar en procesos de duelo, la búsqueda del sentido, reconexión interior y fortalecimiento emocional. Es ayuda compasiva e integral para enfrentar los desafíos de la vida con sus herramientas que despiertan tanto el pensamiento como el corazón. Ella tiene una formación por la Pontificia Universidad de México, especializada en biotécnica, filosofía y logoterapia, tanatología y estudios sobre matrimonio y familia. Asimismo, en teología de cuerpo en el Instituto San Juan Pablo II de la Ciudad de México, una experiencia que marcó su forma de mirar al ser humano como cuerpo, alma y espíritu. Actualmente cursa la licenciatura en psicología, integrando todos estos saberes desde un enfoque holístico, ético y profundamente humano, que honra cada historia de sus vidas. Sin más, bienvenida, Nilda, gracias por acompañarnos y por favor adelante con tu presentación. Muchas gracias, Leti. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Gracias a la Fundación por la invitación y pues gracias a ti también por tomarme en cuenta. Vamos a dar inicio con este tema que es tan importante y también tan bonito y a lo mejor mucha gente no lo conoce y vamos a dar a conocerlo y también para que podamos aprender un poquito más sobre lo que es la tanatología, que pues aunque parece un nombre un poco frío, en realidad es un abrazo al alma humana. Entonces, vamos a empezar. Quiero empezar recordando brevemente que todas las personas vamos a afrontar pérdidas, ya sea grandes o pequeñas, tarde o temprano en nuestras vidas, nos veremos involucrados en momentos de dolor. Entonces, estas experiencias van a formar parte de nuestro desarrollo y nos desafían a crecer, a comprender y encontrar nuevas formas de sentido en medio del dolor. La muerte es una experiencia universal y es la más inevitable y profunda de las experiencias humanas. Mas, sin embargo, a pesar de su certeza, sigue siendo un tema rodeado de temor, de tabús y de preguntas trascendentales. Entonces, la tanatología nos va a ofrecer herramientas para poder comprender este fenómeno y poder acompañar a quienes enfrentan pérdidas y nosotros también poder aprender de ellas. Entonces, vamos a empezar con la palabra tanatología. ¿Qué es la tanatología? La tanatología viene del griego thanatos, que significa muerte, y logos, que significa estudio. Literalmente es el estudio de la muerte. Pero limitarla solamente a esta definición, pues sería quedarnos muy cortos, ¿verdad? Porque la tanatología en realidad es mucho más que eso, es mucho más que un campo académico, es un arte, es el arte de acompañar en la vida a las personas que transitan hacia la muerte
y que transitan en el dolor de las pérdidas, ¿verdad? Su objetivo no es que no suframos, porque el dolor de las pérdidas en realidad es inevitable, sino ayudarnos a integrar este dolor en nuestra vida para que no se convierta en un sufrimiento estancado. Entonces la tanatología nos ofrece herramientas para que el duelo, en lugar de ser un túnel oscuro y sin salida, pueda transformarse en un camino hacia la paz y la reconciliación interior de nosotros mismos. Entonces, hablar de tanatología es hablar de humanidad, de dignidad y de compasión. Y voy a empezar hablando de la madre de la tanatología, Elizabeth Kübler-Ross, médica psiquiatra suiza, pionera en la tanatología moderna. Fue quien dio voz a los pacientes terminales. Así es como empieza la historia de la tanatología con esta doctora Elizabeth Kübler-Ross, donde ella escucha a los pacientes terminales, cuando en aquel entonces pues nadie quería escucharlos, ¿verdad? Nadie quería saber de sus miedos, ni de sus anhelos, ni de sus necesidades, ni, ni eran tratados como personas, sino solamente como diagnósticos. Entonces, ella nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, el ser humano tiene derecho a ser escuchado, a ser cuidado y a ser amado. Y desde su experiencia también nacen los hospice, por ejemplo, un lugar donde se atiende a las personas que están en etapas terminales, con un enfoque integral, porque la tanatología no solo estudia el cuerpo, sino también estudia la mente, el alma y la mente, y el alma, ¿verdad? Es integral. Entonces, ahí en los hospices, por ejemplo, es un lugar donde la vida se honra hasta el final y se acompaña, ¿verdad? Porque se entiende y se comprende que la muerte es un proceso natural de la existencia humana. Entonces, la tanatología es un camino de acompañamiento que nos recuerda que la vida y la muerte no son opuestas, sino dos partes del mismo viaje, y que aprender a hablar de la muerte no significa quitar esperanza o hablar de oscuridad, sino que nos ayuda a vivir con más sentido, a reconciliarnos con nuestras pérdidas y a descubrir que incluso en medio del dolor puede brotar la paz y la tranquilidad en nuestra vida. En conclusión, la tanatología es un camino de transformación, donde podemos transformar el dolor en aprendizaje, la ausencia en memoria, la culpa en perdón y la herida en compasión. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Seguimos hablando, ¿qué es una pérdida? Cuando escuchamos la palabra pérdida, casi de inmediato pensamos en la muerte física de un ser querido. Y sí, esa es, sí, es casi la forma más intensa y dolorosa de perder, ¿verdad? Cuando perdemos a un ser amado. Pero en realidad, la pérdida está presente en muchos momentos de nuestras vidas, a veces de maneras tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos viviendo una pérdida o un duelo. Perder es mucho más que dejar de tener algo. Perder es soltar algo que nos daba seguridad, identidad o nos llenaba de sentido. Enfrentarnos a una nueva realidad que no siempre sabemos cómo afrontar, ¿verdad? Pero no todas las pérdidas son visibles. También tenemos algunas pérdidas silenciosas, íntimas, simbólicas, pero no por ello menos significativas. Entonces, existen las pérdidas físicas, como la muerte de un ser querido, la amputación de una parte de nuestro cuerpo, la pérdida de la salud, de la juventud, pero también existen las pérdidas simbólicas, cuando terminamos una relación, cuando se termina un trabajo, cuando un sueño o un proyecto no se puede cumplir, o cuando sentimos que hemos perdido una oportunidad que no volverá. Cada una de estas pérdidas es un reto, y el reto es adaptarnos a una nueva realidad, sin aquello que queremos o que nos acompañaba antes. Entonces ahí nace lo que es un duelo, que es justamente la respuesta natural frente a una ausencia.
Entonces, la tanatología nos enseña que toda pérdida merece ser reconocida. Muchas veces restamos importancia a las pérdidas diciendo, no, hombre, eso no es nada, o ya se le pasará. O por ejemplo también, ay no, es que hay cosas peores. Pero el corazón no entiende de comparaciones, porque lo que para mí es pequeño puede ser inmensamente grande para otra persona y viceversa. Entonces, el reconocer las pérdidas es un primer paso muy importante y esencial para empezar un camino de sanación dentro de la tanatología, el poder reconocer las pérdidas. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de algo profundo, que desde que nacemos estamos perdiendo. Perdemos en la niñez, perdemos la niñez, al crecer perdemos etapas de vida, dejamos lugares, personas, estamos constantemente perdiendo. Y así poco a poco vamos aprendiendo a despedirnos. Pero la gran diferencia es que muy pocas veces nos detenemos a reflexionar y a prepararnos para ello, porque en realidad es que nadie nos enseñó a perder, solo nos enseñan a ganar. Entonces, por eso, hablar de pérdida no es hablar de algo extraño, sino es hablar de algo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Una pérdida es cualquier experiencia en, en la que debemos dejar ir a algo o a alguien que valorábamos mucho, ¿no? O sea, es lo que tenemos que soltar. Entonces, eh, y porque nos duele, obviamente, nos duele mucho una pérdida, nos duele mucho soltar, nos duele mucho perder. Entonces, esto también al reconocerlo nos puede, pues es fundamental, porque todo lo que vamos a poder ir nombrando de lo que nos duele como pérdida, como herida, como una muerte, es lo que vamos a poder ir sanando poco a poco. A lo que no nombramos no lo podemos sanar, porque no lo podemos reconocer. Entonces, el primer paso de la tanatología que quiere es que podamos reconocer una pérdida. Ahora vamos a ver lo que es un duelo, que después de una pérdida se hace el proceso del duelo, ¿verdad? ¿Qué es el duelo? El duelo es una respuesta natural y necesaria que los seres humanos necesitamos vivir, enfrentar. Es un proceso que se enciende dentro de nosotros para ayudarnos a asimilar lo que nos está pasando y adaptarnos a una nueva realidad. Este es un duelo, no es un estado pasajero que se resuelve con el tiempo por sí solo. Tampoco es un signo de debilidad, es una necesidad vital. Así como una herida física requiere cuidado para sanar, una herida emocional necesita ser acompañada, reconocida y atendida. O sea que vivir un duelo significa entrar en un camino donde las emociones se vuelven intensas y muchas veces muy contradictorias, porque va a haber días de calma y días de tormenta. A veces sentimos que hemos avanzado y de pronto volvemos a llorar como con la misma fuerza que el primer día que empezamos un duelo. Todo esto es parte de la experiencia del duelo, porque no es un proceso lineal ni ordenado, sino humano y profundamente personal. La tanatología nos enseña que el duelo es más que un dolor, es un proceso de transformación interior. Cuando nos permitimos vivirlo, no solo enfrentamos la ausencia, también descubrimos recursos internos que desconocíamos. Aprendemos a soltar con amor y a reconciliarnos con la vida misma. Entonces, el duelo, aunque puede ser duro, puede convertirse en un maestro que nos enseña a valorar lo esencial, lo finito, darnos cuenta que no somos permanentes. Es importante entender que el duelo no tiene un único rostro, porque cada persona lo vive a su manera, en su tiempo y con sus propias experiencias. Algunos lo exteriorizan con lágrimas, otros con silencio, algunos otros con palabras, otros con acciones. No hay una forma concreta o correcta o incorrecta de transitar un duelo. Lo único incorrecto va a ser y sería negarlo o reprimirlo. Negar o reprimir un duelo es lo único incorrecto en este proceso.
Entonces, para comprender mejor este proceso, vamos a volver a hablar de Elizabeth Kübler-Ross, porque ella nos propone las 5 fases del duelo, que van a ser muy importantes y muy necesarias reconocerlas, cada una de ellas. Ella propuso un modelo que describe diferentes etapas emocionales que suelen aparecer durante el duelo. Estas etapas no son reglas rígidas ni se viven siempre en el mismo orden, pero estas nos ayudan a dar nombre a lo que sentimos y a entender que lo que experimentamos es parte natural de un camino. En este punto, lo que haremos será acercarnos a cada una de estas etapas, no para encasillarnos en lo que sentimos, sino para reconocerla, validarlas y darle un lugar. Porque cuando comprendemos que el duelo tiene fases, descubrimos que no estamos solos o que no estamos mal, o que no está tan mal lo que estamos sintiendo, sino que estamos transitando un proceso humano que paso a paso nos conducirá hacia la aceptación y a la paz en los procesos de dolor. Entonces, la primera etapa del duelo va a ser la negación. Estas etapas, cada una de ellas que vamos a ir viendo, está relacionada completamente con el duelo anticipado. Todas las personas que viven un duelo normal también viven un duelo anticipado. Ahorita vamos a ver un poquito de características y diferencias dentro de ellas. Pero la negación es con frecuencia la primera reacción cuando enfrentamos una pérdida. Es este mecanismo de defensa que surge casi de inmediato y que nos hace decir en algunos momentos, esto no me puede estar pasando. Seguro esto es un error. O quizá mañana todo sea diferente. La mente, que es tan sabia, crea esta barrera porque el corazón todavía no está listo para recibir el golpe completo de la realidad de lo que es una pérdida. Entonces la negación funciona como un amortiguador, como una especie de anestesia emocional que nos protege del dolor en un primer momento. Lejos de ser esto algo negativo, la negación es absolutamente normal y necesaria, porque gracias a ella no nos derrumbamos de golpe, sino que vamos asimilando la verdad poco a poco. O sea, nos da un margen de tiempo para que la realidad vaya entrando en nuestra vida y de manera gradual podamos comprenderla. En el duelo anticipado, la negación también está presente, por ejemplo, y muchas familias pueden decir o pensar o platicar, seguro el diagnóstico está mal. Esta es una manera de negar, ¿no? Quizá los médicos se están equivocando o todavía hay esperanza de que todo cambie. Es natural que aparezcan estas reacciones porque aceptar de lleno que alguien a quien amamos pues partirá pronto es un impacto demasiado fuerte. Entonces la clave está en poder comprender que la negación no es un error ni una falta de fe, es una respuesta humana, un refugio momentáneo que nos ayuda a resistir la sacudida de la pérdida. Entonces, también debemos saber que no podemos quedarnos en ella para siempre, ¿verdad? No podemos estar siempre negando lo que está sucediendo, porque tarde o temprano la realidad se abrirá paso y tendremos que aceptar esta realidad para poder seguir avanzando y transitando hacia otras emociones que son parte del duelo. Entonces, podemos decir que la negación es como una sala de espera que nos resguarda mientras llega la fuerza suficiente para entrar de lleno en el camino del duelo. Este es el primer paso y reconocerlo nos ayudará a no juzgar cuando nos descubrimos negando lo ocurrido. Muchas veces, muchas personas en este momento de la negación, por ejemplo, cuando alguien fallece, siguen, por ejemplo, poniendo la mesa para esa persona porque todavía no aceptan, ¿verdad? Que ya no está, o hablan por teléfono esperando que la otra persona responda. Muchas veces el cuarto de esta persona lo dejan, o sea, no lo mueven, no mueven nada, dejan todo intacto, esperando que regrese esta persona como si nada hubiese pasado. Es una negación. Muchas veces también en las enfermedades, como por ejemplo autodegenerativas, como un Alzheimer, una demencia, pues lo primero que decimos es, no hombre, es que ya es la edad,
o se le va a pasar, o está chiflada. Mira, pregúntale si se acuerda. Si se acuerda de lo que quiere. Esos son tipos de negación, ¿verdad? De cuando nos dan, pues ahora sí que un resultado, una información que pues no queremos aceptar. Bueno, entonces vamos a seguir vamos hacia la siguiente etapa, que es la ira. La segunda etapa del duelo. La ira es una de las fases más intensas del duelo. Después de la negación, cuando la realidad comienza a hacerse más evidente, el dolor busca una salida y muchas veces lo hace en forma de enojo. Aparece entonces una energía fuerte que puede dirigirse hacia la vida, hacia las otras personas, hacia los médicos, hacia Dios mismo incluso o a nosotros mismos. Y es normal. La ira puede expresarse con pensamientos como no es justo lo que me pasa o ¿por qué a mí? La vida me está quitando lo más valioso que tengo. Entonces, este enojo no es una falta de amor ni es maldad, es simplemente la manera en que el corazón expresa su impotencia ante algo que no puede controlar. La ira es natural, porque detrás de ella lo que en realidad hay es dolor, miedo y tristeza. Entonces, reconocerla y permitirla que se exprese sin violencia hacia otros ni hacia nosotros mismos es un paso fundamental para avanzar en el camino del duelo. En el duelo anticipado, la ira también tiene un lugar importante y pueden surgir frases, por ejemplo, como, ¿por qué tenía que pasarle esto a esta persona si era tan joven? O no entiendo por qué a mi familia le pasa todo esto, tiene que vivir este dolor. O incluso muchas veces también la ira en el cansancio de las personas que acompañan diariamente, donde empiezan a sentirse y a decir y a expresar, ay, es que estoy tan agotado, ya no puedo más. Estos son reacciones de, pues muchas veces enojo, ¿no? Entonces es importante entenderlas, que este enojo es parte del proceso humano de aceptar que la despedida está cerca. No es una señal de debilidad, sino una reacción normal frente a una frustración de no poder detener algo inevitable. La tanatología humanista nos recuerda que el objetivo no es eliminar la ira, sino aprender a reconocerla y transformarla. La ira se vuelve destructiva solo cuando la negamos o la reprimimos demasiado tiempo, porque entonces se convierte en resentimiento, en amargura o en culpa. Entonces, en cambio, cuando aceptamos que la ira es una forma de expresar el dolor, podemos canalizarla de una manera más sana. Y una forma de expresar el dolor, se puede hacer escribiendo a través de la escritura, de llorar también con el llanto, con la oración, con el arte, ¿verdad? Entonces, en el fondo la ira es la voz que nos dice constantemente, me duele lo que está pasando. Escuchar esa voz, darle un espacio y permitir que se exprese, nos ayudará a avanzar hacia fases más profundas del duelo, donde encontraremos un poco a poco mayor serenidad y paz en medio del sufrimiento y la frustración. Entonces, cuando vivamos nosotros la, el dolor de la ira o veamos a una persona que está con ira, que esto nos sirva para comprender que la persona está realmente escondiendo dolor, miedo y tristeza. Entonces, no tomarlo personal muchas veces. Cuando una persona está viviendo su duelo porque le acaban de dar un diagnóstico, ¿verdad? Entonces está en este proceso y nosotros que estamos aquí de acompañantes o de familiares, poder comprender que cuando la persona está enojada es porque está procesando este dolor y en realidad lo que tiene es dolor, miedo y tristeza. No es nada personal, es un proceso y que es natural saberlo para poder también vivirlo y nosotros también saberlo y entenderlo, para poder entender a las demás personas y poder actuar pues con mayor paciencia, con más amor, con más conciencia de lo que esa persona está viviendo y sobre todo pues no tomarlo personal. Entonces esto es lo que nos puede ayudar para concientizarnos cuando vemos o cuando nosotros mismos también estamos pasando por este sentimiento. La siguiente etapa del duelo es la negociación.
Esta es una fase del duelo en el que la persona intenta hacer tratos, o con la vida, o con Dios, o con uno mismo, buscando evitar o retrasar la pérdida. Es un intento de recuperar un poco el control frente a lo inevitable. En el duelo normal, la negociación se puede manifestar con pensamientos como, si hubiera hecho las cosas de otra manera, quizá no habría pasado esto. Si me hubiera esforzado más, tal vez, eh, si me puedo esforzar más, tal vez encuentre una solución. O si logro cumplir esta promesa, quizá el dolor desaparezca. Esta etapa se caracteriza por la esperanza de que de algún modo la situación pueda revertirse o aliviarse o cambiar. Detrás de estos pensamientos, en realidad lo que se esconde es un profundo deseo de no perder, de conservar lo amado. Entonces, también en el duelo anticipado, la negociación también aparece antes de la pérdida física, ¿verdad? Y es común escuchar frases como si logro cuidarlo mejor, tal vez viva más tiempo. Dios, si lo sanas, prometo cambiar mi vida. O si hago todo perfecto, quizá no tenga que despedirme tan pronto todavía. Estos son diálogos internos que revelan la impotencia que sentimos, pero que también muestran la necesidad de encontrar sentido en medio del sufrimiento. La negociación, aunque no cambia la realidad, cumple una función importante. Nos permite procesar poco a poco lo que estamos viviendo. Es un intento del corazón de ganar tiempo y de suavizar también el impacto de la pérdida. Sin embargo, cuando la negociación se alarga demasiado, puede convertirse en un peso de culpa o de falsas expectativas que puede aumentar el dolor. Por eso la tanatología nos invita a mirar la negociación como un puente de transición. No es un error ni una ilusión absurda estar en esta fase, pero es una fase que nos ayuda a ir acercándonos paso a paso a la aceptación, poco a poco. Transformar esas promesas en actos de amor concretos nos pueden ayudar a cuidar mejor a los que amamos y aprovechar el tiempo presente con ellos, agradecer los momentos y vivir con más conciencia. O sea, la negociación nos puede ayudar a transitar. En vez de no querer perder y de tener el control, puede ser un puente de transición, porque no podemos cambiar lo inevitable, pero sí podemos cambiar cómo vamos a actuar de ahora en adelante. Entonces, la siguiente etapa del duelo, la negociación, es la depresión. La cuarta etapa del duelo es la depresión. Dentro del duelo no debemos confundirnos con una enfermedad clínica. Aunque a veces los síntomas se pueden parecer, es una etapa natural y esperada cuando la persona comienza a enfrentar de manera más real la ausencia de la pérdida y del duelo. Aquí el dolor deja de estar envuelto en la ira o en la negociación y se muestra en su forma más pura, que es la tristeza, el cansancio y el vacío. En el duelo normal, estas fases pueden manifestarse con frases como, ya no tiene nada sentido, me siento agotado, no tengo fuerzas para seguir adelante. Es un tiempo de llanto, de silencio, de aislamiento, donde parece que el mundo pierde todo su color. Aunque es doloroso, esta etapa también es necesaria, porque nos permite conectar con la profundidad de la pérdida y darle espacio a la expresión más sincera de lo que sentimos. En el duelo anticipado, la tristeza también aparece incluso antes de la pérdida física. Y muchos familiares viven el dolor de la ausencia por adelantado. Por ejemplo, lloran al ver cómo el ser amado pierde facultades, se siente desgastado por la enfermedad y anticipan el vacío que vendrá después. Este dolor es real
y válido. No se trata de exageraciones ni de debilidades, sino de la respuesta natural del corazón que se expresa para prepararse para la despedida, para poder despedirse. Entonces, la tanatología nos recuerda que esta tristeza no debe reprimirse. El llanto, el silencio y la vulnerabilidad son expresiones de amor. Lloramos porque amamos, porque lo que estamos perdiendo nos importa profundamente. Entonces, en esta etapa se busca, en esta etapa, más que animar, más que buscar animar a la persona, lo más sanador es acompañar en silencio, sostener y permitir que el dolor fluya. Cuando la tristeza se permite, cuando no se bloquea, poco a poco se va a ir transformando. El corazón comienza a encontrar alivio, como quien libera una presión acumulada. Pero cuando se niega o se juzga, puede volverse más pesada y llevar a riesgo de un duelo patológico. Por eso la depresión en un duelo no es el fin del camino, sino un paso profundo y necesario. Es el momento en el que tocamos el fondo del dolor y desde ahí, con tiempo y acompañamiento, empezamos a resurgir hacia una nueva etapa de mayor serenidad. La tristeza profunda en el duelo no es una enemiga, es una parte esencial del proceso de sanar. Aceptarla, vivirla y expresarla nos abre las puertas hacia la última fase, que es la aceptación. Entonces, la quinta etapa del duelo es la aceptación. Después de haber transitado la negación, la ira, la negociación y la tristeza, el corazón comienza poco a poco a encontrar serenidad. Es el momento en el que logramos integrar la pérdida de nuestra vida, no como una herida abierta, no como una profundo desgarro por dentro, sino como una cicatriz que nos recuerda que el dolor, que nos recuerda que el dolor con amor lo que ha pasado, recuerda con amor lo que está pasando, lo que ha pasado. Esto no significa olvidar ni resignarnos fríamente, ni dejar de amar. Aceptar significa reconciliarnos con la realidad, reconocer que lo que hemos perdido no volverá, pero que su huella sigue viva en nosotros, deja una huella. Es darle un lugar de paz a lo que ya no está, pero ya al mismo tiempo nos abrimos a la posibilidad de seguir también adelante. En el duelo normal, la aceptación se manifiesta en gestos cotidianos que muestran poco a poco cómo volvemos a encontrar sentido. Por ejemplo, retomando actividades, volviendo a sonreír sin sentir culpa, recordando al ser amado con gratitud en lugar de con parálisis o frustración o un dolor intenso. Es el momento en el que el dolor ya no ocupa todo el espacio, sino que convive con la vida que sigue. En el duelo anticipado, la aceptación puede llegar antes de la pérdida física. Es ese instante en que la familia y el propio enfermo ya reconocen que la muerte es parte de la vida y deciden vivir con amor el tiempo que queda. Es cuando entendemos que ya no podemos cambiar el final, pero sí podemos elegir cómo recorrer el presente, con ternura, con compañía, con palabras sinceras, con abrazos llenos de sentido en el ahora. Entonces la aceptación, en cierto modo, es el fruto de haber transitado todas las fases anteriores. Cada etapa cumplió con su función. La negación nos protegió. La ira nos dio fuerza. La negociación nos permitió procesar. La tristeza nos conectó con lo profundo del amor. Y ahora la aceptación nos abre la puerta a la paz. Desde la tanatología, la aceptación no se mira como un final, sino como un renacer interior. Es descubrir que aunque la persona ya no está físicamente, lo que vivimos con ella permanece en nosotros como un legado. El legado es lo que permanece vivo en nosotros después de la muerte de alguien, de un ser querido. Por ejemplo, sus palabras, sus gestos, sus enseñanzas, el amor que compartimos juntos.
Es la forma en que seguimos nosotros vinculados con quienes parten, porque todo lo que nos dio se transforma en parte de nuestra identidad y de nuestra manera de vivir. Es aprender que el amor no muere con la muerte, sino que lo vamos a transformar en presencia, en memoria, en fuerza que nos acompaña en adelante. Aceptar es poder decir, me duele que no estás, pero agradezco lo que compartimos. Me quedo con lo que me enseñaste. No te olvido. Te llevo conmigo de otra manera. Es poder comprender que la pérdida es real, pero que también la vida continúa. Y honrar a quien partió no es quedarnos atrapados en el dolor, sino seguir viviendo con la riqueza de lo que Él nos dejó. Entonces la aceptación no borra la herida, pero la ilumina. Nos permite soltar el peso, reconciliarnos con la vida y abrirnos a la posibilidad de vivir con mayor profundidad. En la aceptación descubrimos que el duelo no es solo un camino de dolor, sino también un camino de transformación que nos enseña a amar con más conciencia y a vivir con más plenitud, honrando al ser amado que ya no está. Honrar a quien partió también es cuidar muchas veces de uno mismo, de convertir la ausencia en motivación para vivir mejor, cuidar de nuestra salud, cultivar relaciones sanas y, y abrirnos a la esperanza, abrirnos a una nueva esperanza. Entonces, ¿qué es el duelo anticipado? Entramos en lo que es el duelo anticipado. Esta es una experiencia de las más intensas y complejas. ¿Por qué? Porque nos coloca frente a una paradoja de tener y de perder al mismo tiempo. La persona a la que amamos sigue aquí, pero sabemos que la despedida está cerca. Se vive una doble realidad. Abrazamos al ser querido y al mismo tiempo sentimos que se nos va de entre las manos, que lo estamos despidiendo. Entonces, en este proceso es inevitable que emerjan emociones que forman parte de las etapas del duelo. O sea, como lo dije al principio, vamos a vivir todas las etapas del duelo en un duelo anticipado. La negación, la ira, la negociación, la tristeza y la aceptación. Sin embargo, en el duelo anticipado, estas emociones no esperan la muerte para aparecer, conviven con la vida misma. Por ejemplo, la hija que cuida a su madre con demencia, pues experimenta tristeza al ver cada día que su madre se olvida de las cosas, pero sonríe al verla que todavía puede caminar o sostenerse por ella sola. El esposo que acompaña a su mujer en estado terminal llora en silencio por lo que ya vendrá, pero también agradece cada instante compartido. La tanatología humanista nos recuerda que este tiempo, aunque muy doloroso, es un regalo. Es un espacio para reconciliarnos, para la gratitud, para hablar lo que antes hemos callado y cerrar lo que estaba incompleto. El duelo anticipado, lejos de ser una condena, puede convertirse en un camino de humanización, donde nos enseña a vivir el presente con más conciencia, a valorar lo sencillo y a mirar al otro con su dignidad más profunda. Entonces, vivir un duelo anticipado es aprender a despedirse de a poco, con lágrimas, pero también con gestos de amor. Es comprender que todavía estamos a tiempo, sí, a tiempo de acompañar, de perdonar, de agradecer, de sembrar memorias que no morirán con la ausencia física. Desde la tanatología, acompañar este proceso significa abrazar el alma en medio de la incertidumbre, ofreciendo presencia más que respuestas y esperanza más que soluciones. Porque aunque no podemos evitar la despedida, sí podemos elegir la manera en que caminamos hacia ella. Y cuando este camino se vive con amor, la pérdida deja de ser un final y se transforma en un puente hacia una trascendencia. En este duelo anticipado, pues también muchas veces para hacernos consciente, ¿verdad? Vamos a estar en la mañana pues como llorando con la persona porque se puede ir o porque se va a ir y en la noche pues agradeciendo. Entonces
nada más para concientizarnos bien que todo esto es normal y que así se vive y que nos puede estar pasando a nosotros y no sentirnos que nos está pasando algo mal o que tenemos algo que no es normal, ¿verdad? Vamos a hablar de algo también muy importante, la importancia de cerrar ciclos en el duelo anticipado. Uno de los mayores regalos que nos ofrece el duelo anticipado es la posibilidad de cerrar ciclos en vida. Cuando la pérdida es repentina, muchas veces no podemos, y nos quedamos con muchas palabras dichas, con gestos que nunca dijimos, con perdones que no pedimos, con agradecimientos que no expresamos. En cambio, en el duelo anticipado tenemos este tiempo para cerrar el ciclo, aunque duele, pero lo tenemos, para hacer de este proceso un espacio de sanación, un espacio especial, un momento diferente. Cerrar ciclo significa dar conclusión a lo que quedó pendiente. No se trata de olvidar ni de borrar lo que pasó, sino de reconciliarnos con lo vivido para no cargar con heridas abiertas después de la pérdida. Esto implica tres movimientos esenciales: agradecer, perdonar y despedirse. En el duelo anticipado, agradecer puede ser tan sencillo como decir gracias por lo que compartimos. Gracias por lo que me enseñaste. Perdonar y pedir perdón, en cambio, nos liberan de la carga de la culpa, que tanto peso añade en los duelos. Y despedirse no siempre significa decir adiós de una vez y ya está, sino poder expresar un te quiero, te recordaré siempre, tu vida me dejó una huella importante, tu vida me dejó huella, me hace bien. La tanatología humanista insiste en que cerrar ciclos no es un acto de amor, pero no de resignación. Es reconocer que la relación con la persona amada no termina con la muerte, sino que se transforma. De presencia física pasa a ser memoria, legado, huella en el corazón. Cerrar ciclos en vida permite que ese camino sea más sereno, porque no dejamos asuntos pendientes que luego se convertirán o se pueden convertir en culpas o resentimientos. Por eso el duelo anticipado es también una invitación a la valentía emocional. Nos invita a no dejar pasar para mañana lo que podemos decir y hacer hoy, a no callar lo esencial, a no aplazar el abrazo, el perdón o el agradecimiento. Porque cuando los ciclos se cierran en la vida, el momento de la despedida, aunque puede ser y es muy dolorosa, puede llegar acompañada de paz, de tranquilidad, de serenidad. Cerrar ciclos en el duelo anticipado no significa soltar de golpe, sino acomodar con amor lo que vivimos, despedirnos con conciencia y reconciliarnos con nosotros mismos y con la vida. Es quizá el paso más importante para que la muerte no solo sea una ausencia, sino también sea semilla de amor y de trascendencia. Quiero que nos detengamos en un sentimiento que todos probablemente podamos haber sentido alguna vez en nuestra vida y en los duelos también, o podemos sentir. Bueno, pues la culpa es como una sombra que nos persigue, como una voz interna que nos dice, pudiste haber hecho más. Y si hubieras actuado distinto, quizá fue tu responsabilidad. Y es un peso enorme, porque no solo sufrimos ya la ausencia de nuestro ser querido, sino que además podemos cargar con la idea de que pudo haber sido nuestra culpa o fue por nuestra culpa. Pero ¿por qué aparece la culpa? Bueno, pues porque el ser humano tiene la necesidad de encontrar un sentido a lo que pasa. Cuando algo nos desborda, buscamos explicaciones y muchas veces la más fácil es responsabilizarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque amamos. La culpa no aparece cuando la persona no nos importa, aparece porque nos importa. Aparece porque deseamos haber hecho más, haber cuidado mejor, haber evitado el desenlace, porque nos enfrentamos también a una impotencia. Entonces, el duelo nos recuerda que no tenemos el control absoluto de la vida y la culpa es un intento de recuperar ese control, aunque sea en la imaginación. Si hubiera hecho esto, quizá no habría pasado aquello. Una mujer que no llegó al hospital a despedirse de su padre constantemente piensa, si hubiera corrido más, si hubiera tomado un taxi, lo habría visto con vida. Esto es algo que constantemente ella está
con ese dolor. Un hijo que discute con su madre, por ejemplo, antes de que ella falleciera, se repite constantemente. Lo último que escuchó de mí fue un enojo. Qué dolor, qué culpa. Un cuidador agotado que alguna vez ha deseado que el sufrimiento termine, también siente culpa por ese pensamiento, aunque este pensamiento sea normal y profundamente humano. Desde la tanatología entendemos que la culpa no es un castigo, sino un reflejo del amor que sentimos y de nuestra incapacidad de aceptar que no podemos controlarlo todo. Sentir culpa no significa que hicimos las cosas mal, significa que nos importa. La culpa es como un dolor fantasma. Se siente real, pero no corresponde a una realidad. No somos responsables de todo lo que ocurre. Hicimos lo que pudimos con las herramientas, las fuerzas y la conciencia que teníamos en esos momentos, y eso, aunque no sea perfecto, es suficiente y profundamente humano. Entonces, ¿qué hacemos con la culpa? La tanatología nos invita a transformarla en aprendizaje y en amor. En vez de preguntarnos, ¿qué hice mal? Podemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer hoy para honrar a esa persona, para vivir mejor, para cuidar más y amar más? Porque la culpa inmoviliza, pero el aprendizaje nos libera. La mejor forma de sanar la culpa es convertirla en semilla, una semilla que se transforma en actos de amor y en memoria viva, en reconciliación con nosotros mismos y con los demás. Entonces, en el fondo, la culpa nos ata al pasado, pero el duelo desde la tanatología humanista nos invita a soltar esas cadenas y a reconciliarnos con nuestra propia imperfección. Porque sí, quizá no lo hicimos perfecto, pero lo hicimos con amor. Y eso nos basta. El reto no es castigarnos de por vida. El reto es perdonarnos, abrazar nuestra humanidad. Y solo cuando nos perdonamos y podamos dejar ir esa culpa y ese reproche, podemos empezar a mirar hacia enfrente, hacia la esperanza. Entonces, si la culpa es una cadena que nos ata al pasado, el perdón es la llave que nos libera. Quiero que veamos el perdón no como una obligación, sino como un regalo también, un regalo que nos damos a nosotros mismos para poder vivir en paz. ¿Qué significa perdonar en el duelo? Perdonar no es justificar lo que pasó, ni olvidar, ni borrar las heridas. Perdonar es elegir soltar el peso que nos hace daño. Dejar de pelear con lo que ya no se puede cambiar. Desde la tanatología humanista entendemos el perdón como un acto de amor y de libertad. Es un proceso profundo de reconciliación con el otro, con la vida, con Dios, si la persona cree en Dios, y sobre todo con nosotros mismos. Aquí tres dimensiones del perdón: perdonar al otro, a quien parte sin despedirse, a quien nos hirió, decepcionó o no estuvo como esperábamos. Te perdono porque no dijiste lo que no, porque no dijiste, por lo que no dijiste, por lo que no hiciste y por lo que me dolió. Te perdono porque ahora entiendo que tú también eres vulnerable, igual como yo. Perdono a la vida o a Dios por lo que sentimos como injusto, por lo que no comprendemos, porque es natural en el duelo sentir enojo contra la vida y sentir que no es justo. Una persona decía, al principio me enojé con Dios porque sentía que Él me había abandonado. Hoy entiendo que la vida es misteriosa y que mi tarea no es comprenderlo todo, es aprender a amar incluso en medio de la oscuridad. Perdonarnos a nosotros mismos por no haber sido perfectos, por los momentos de cansancio, de enojo, de impaciencia, por desear a veces que el sufrimiento terminara. Me perdono porque hice lo mejor que pude con lo que tenía, porque aunque no fue perfecto, fue con amor. Entonces, el perdón es un acto profundamente humano. No se trata de debilidad, sino al contrario, perdonar es un gesto de grandeza del alma, que nos abre a la paz, nos permite recordar sin tanto dolor y nos ayuda a transformar la herida en memoria con sentido. Cuando perdonamos no cambiamos el pasado, pero sí transformamos el presente y el futuro. El perdón convierte la culpa en aprendizaje, el enojo en serenidad y la tristeza en gratitud. Es el puente que nos devuelve la libertad interior dentro de la tanatología.
El perdón es el último abrazo que nos damos a nosotros mismos, porque no solo se trata de despedirnos del otro, se trata de reconciliarnos también con nuestra propia historia. Perdonar no es solo olvidar, es recordar de manera distinta. Es poder decir, sí dolió, pero ya no me destruye ese dolor. Ahora lo abrazo, lo integro y sigo adelante con más compasión hacia mí y hacia los demás. El perdón es en definitiva un acto de amor que nos abre a la vida, incluso en medio de la muerte. Las recomendaciones son: permítete sentir sin juicio. Todas las emociones en el duelo anticipado son normales. Tristeza, enojo, miedo, incluso alivio en algunos casos. No las rechaces ni te juzgues. Dales un lugar, reconócelas y busca expresarlas de manera saludable. Exprésate a través de palabras o símbolos. Escribe cartas, lleva un diario emocional, graba mensajes o incluso dibuja. Puede ser una forma de liberar lo que llevamos dentro. Lo importante es no guardar en silencio lo que necesita ser dicho. Crea rituales significativos. Los rituales ayudan a dar sentido y sostén emocional. Por ejemplo, puedes encender una vela, preparar un árbol de recuerdos, sembrar una planta o compartir un momento especial que se convierta en actos que honren la vida y fortalezcan los vínculos. Vive el presente con conciencia. En lugar de centrar toda tu atención en el final que vendrá, aprovecha el tiempo que todavía existe, con una conversación sencilla, caricias, sonrisas compartidas. Puede esto llenar de valor y significado los últimos momentos. Y busca acompañamiento. El duelo no tiene por qué vivirse en soledad. La ayuda de un tanatólogo, un terapeuta, un guía espiritual o un grupo de apoyo puede brindarte un sostén y perspectiva. Compartir el camino alivia el peso y permite encontrar consuelo en compañía. Bueno, pues ya hemos caminado por los senderos de la tanatología y hemos aprendido que hablar de la muerte no es hablar de oscuridad, sino descubrir una forma más plena de vivir. Hemos visto que las pérdidas son partes inevitables de la existencia, que el duelo es el camino humano que nos permite integrar esas ausencias y que incluso en medio del dolor es posible encontrar sentido y transformación. De manera especial nos hemos detenido en el duelo anticipado, este proceso que ocurre antes de la pérdida física, cuando ya sabemos que la despedida se acerca. Hemos comprendido que este duelo, aunque doloroso, también es una oportunidad de reconectar y de reconocer nuestras emociones, de cerrar ciclos, de agradecer, de perdonar, de despedirnos con amor y de vivir con conciencia cada momento que aún tenemos. Hemos descubierto que la culpa, cuando aparece, puede transformarse en perdón, que el silencio puede convertirse en palabras y que la tristeza, aunque inevitable, nos habla de cuánto hemos amado. Aprendimos también que acompañar con rituales, con gestos sencillos y con apoyo, nos ayuda a transitar este tiempo con más serenidad. La gran lección que nos deja la tanatología es esta: la muerte no borra el amor, lo transforma. El duelo anticipado no elimina el dolor de la pérdida, pero sí nos prepara para que ese dolor no sea un vacío sin sentido, sino un camino hacia la reconciliación y la paz. Hoy me gustaría que cada uno se lleve esta certeza. No esperemos al final para vivir y para amar. El duelo anticipado nos recuerda que la vida es hoy, que el tiempo que tenemos es un regalo y que en nuestras manos está la posibilidad de hacer de cada momento un acto de amor, de gratitud y de humildad. Que esta conferencia no quede solo en palabras, sino que se convierta en una invitación a vivir con mayor conciencia, porque al aprender a despedirnos, también aprendemos verdaderamente a vivir. Muchas gracias. Nilda, muchas gracias por toda esta información que nos has dado. Tenemos escasos minutos, pero no quiero no darle la oportunidad a las personas que nos acompañan hoy. Dos cosas. Uno, acabamos de abrir una encuesta. Por favor, si pueden, hagan la encuesta
Estas encuestas está en su pantalla y nos ayudan bastante para valorar el contenido de nuestras sesiones. Entonces les pedimos que se tomen 2 minutos y que hagan estas encuestas. Va a estar abierta por unos cuantos minutos. También quiero dar la oportunidad a que abran sus micrófonos si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario para Nilda. Creo que fue una sesión con mucha información, bastantes puntos donde definitivamente podemos reflexionar. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor, abran su micrófono. Y hagan también su encuesta, por favor. Nos quedan escasos 2 minutos para que dejemos la encuesta en pantalla, así es de que por favor termines esa encuesta. Tengo me mandan un texto, Nilda, con una pregunta para ti también y es muy, muy importante. Este texto dice, la pregunta es, ¿cuál o qué recomendaciones se dan para el duelo anticipado? ¿Cómo preparamos a los niños? A los niños, muy A bien. los niños. En un duelo anticipado, los niños son muy inteligentes, a los niños no les podemos ocultar nada. Tenemos que hablarles con la verdad de lo que está pasando. Tenemos que ser coherentes con nosotros mismos y con ellos mismos. Ellos aprenden de todo lo que están viendo. Entonces, pues la recomendación es hablar siempre con la verdad de lo que está sucediendo con el niño, no echarle mentiras, no decirle cuentitos, sino hacerlo consciente y partícipe también de lo que nosotros estamos viviendo y sintiendo, porque ellos también, así es como también van a aprender a desarrollar sus emociones, a ser coherentes con nosotros mismos. Como decíamos, en el duelo anticipado va a haber muchos momentos donde vamos a estar muy, muy contentos, agradeciendo, porque todavía está, y también vamos a tener muchos momentos donde vamos a estar llorando porque pues nos estamos despidiendo, ¿verdad? Pero hacernos conscientes de que vamos a estar viviendo continuamente estas dos emociones de agradecimiento y de despedida. Al podernos hacer conscientes, vamos a poder tener más control de nuestras emociones y vamos a vivir este proceso con más paz. Igualmente con los niños, hacerlos partícipes de todo lo que está en familia viviendo y pasando, no ocultándole la información ni contándoles cosas que no son, porque ellos se dan cuenta de todo. Entonces tenemos que ser congruentes con los niños porque ellos ya están también aprendiendo a lo que es esto, como lo decíamos, que es parte de la vida, ¿no? No nos enseñan a perder, pero es algo natural y qué bonito que desde chiquitos podamos empezar a hablar de estos temas tan importantes y tan naturales en la existencia humana. Entonces, sí, al niño se le tiene que hablar con la verdad siempre y en todo momento de la situación que se esté viviendo. Ahora, yo me pregunto también, Nilda, ya para concluir, yo me pregunto también, muchas veces damos por hecho que el proceso de la muerte va a ser en personas mayores, en personas que están, pues que han tenido ya su vida. Pero ¿qué pasa, Nilda, cuando la persona que está con estos diagnósticos, con esta muerte médicamente anunciada, qué pasa cuando estas personas son adolescentes o niños y que no han tenido oportunidad todavía de tener una vida? Cómo las familias también, me imagino yo que definitivamente eh, es es, pues son situaciones extremadamente complicadas. Entonces, si tenemos a alguien que esté escuchando ahorita o en algún futuro esta presentación,
¿Hay alguna diferencia en abordar este tema cuando la persona enferma es más joven, cuando es un niño, cuando es algún adolescente? En cuestión de los procesos del duelo, son los mismos, es el mismo, son lo mismo lo que se va a ir viviendo y pues bueno, nosotros muchas veces no podemos entender ni comprender muchas cosas, ¿verdad? Pero a veces los más chiquititos o los más jóvenes nos enseñan a nosotros los grandes con esa fortaleza, con ese entendimiento. Este este proceso, pues muchas veces también es no entendemos cómo, cómo las edades, cómo los niños, cómo esto, pero el poder comprender que va a haber una trascendencia, el poder comprender que hay un legado, que la vida no termina aquí, que muchas veces a nosotros nos duele como adultos, porque como dices tú, decimos, no, es que como yo ya viví, yo ya entonces ya me puedo morir, ¿no? O sea, ya me puedo ir porque ya aprendí muchas cosas o ya sé lo que otros no, pero en realidad, bueno, pues no hay un momento, no hay, no hay hora ni hay fecha. Esto es algo que nos pasa y que nos va a pasar a todos y que pasa en todas las edades y que bueno, pues cuando las personas son jóvenes muchas veces dependiendo, tuve un caso de un joven que se estancó muchos años en, en su, en la ira, porque él mismo estaba viviendo este fuerte duelo, ¿no? Con él mismo. La espiritualidad ayuda mucho a poder tener esperanza y a poder comprender lo que es mejor una trascendencia en, en el proceso del duelo y de la pérdida. Todas las pérdidas duelen, no importa que ya vivió bastante o que no ha vivido nada. O sea, muchas veces los papás, así tengan ya los años que tengan, duelen muchísimo y viceversa. O sea, no hay pérdidas mayores o menores. Entonces, pues nada más que los jóvenes, por ejemplo, también puedan concientizarse de los procesos del duelo para que ellos mismos pues puedan transitarlo de una manera más, ahora sí que en paz, más saludable, más, con más tranquilidad. Perfecto. Muy bien, pues hemos llegado a la hora, ya es hora de terminar esta sesión. Antes de hacerlo, quiero recordarles a todos que tendremos otra sesión en español el martes 9 de septiembre. Vamos a tener la agitación en la demencia con el doctor Néstor Paderio para que nos acompañe. En esta sesión va a ser en español y va a ser a las 10 de la mañana. Entonces, si todavía no tienen su calendario mensual, por favor comuníquense con nosotros y se los mandamos. Si ustedes quieren tener más información sobre nuestros servicios de Caregiver SOS, por favor comuníquense también a nuestro número 866-390-6491. Ahí pueden también, si quieren comunicarse directamente con alguno de nuestros especialistas de cuidado a través de nuestros mercados, pueden comunicarse a ese número. También les quiero recordar, por favor, en su calendario, por favor, marquen el día 13 de noviembre. El día 13 de noviembre tendremos nuestra cumbre virtual para cuidadores. El tema de este año, sumamente importante, empoderando a los cuidadores para prosperar. Y me complace decirles a todos ustedes que Nilda Larrea será una de nuestras ponentes en esta conferencia, así es de que si la información que obtuvieron hoy les dio pauta para recapacitar, reflexionar, si los hizo sentir en su corazón, por favor, definitivamente marquen su calendario, regístrense, tenemos oportunidad virtualmente o en algunos lugares en persona donde pueden ustedes participar en esta cumbre para cuidadores. Entonces, una vez más, yo le doy las gracias a Nilda por estar con nosotros, por traernos tanta enseñanza, presentar un tema tan difícil y doloroso, pero de una manera con tanta empatía.
Muchas gracias, Nilda, por acompañarnos y estamos en contacto. A todas las personas que nos acompañan, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto. Muchas gracias, Leti, a ti.